Tras la dolorosa expulsión del jardín del Edén, Adán y Eva enfrentaron un mundo marcado por el esfuerzo y la pena. Sin embargo, en medio de la adversidad, la vida continuó, y con ella, la esperanza de una nueva generación. De su unión nacerían los primeros hijos de la humanidad, dando inicio a una historia de fraternidad, celos y, sorprendentemente, de los primeros cimientos de la civilización. En Génesis, capítulo 4, versículos 1 y 2, la Biblia de Jerusalén nos relata el nacimiento de los primeros hermanos. El hombre conoció a Eva, su mujer, y ésta concibió y dio a luz a Caín, y dijo: «He adquirido un varón con la ayuda del Señor». Después dio a luz también a su hermano Abel. Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Caín, cuyo nombre significa adquisición o posesión, fue el primogénito, recibido por Eva con una exclamación de gratitud al Señor. La llegada de sus hijos representaba para Adán y Eva no solo la continuación de su linaje, sino quizás también la esperanza de la descendencia prometida que aplastaría la cabeza de la serpiente. Sin embargo, desde el principio, sus vidas tomaron caminos distintos. Caín, el labrador, se dedicó a trabajar la tierra, una tarea que reflejaba la nueva realidad de la humanidad fuera del Edén, marcada por el sudor y el esfuerzo. Abel, el pastor, cuidaba de rebaños, un estilo de vida que ya prefiguraba la ofrenda de los primeros nacidos. Con el tiempo, ambos hermanos trajeron sus ofrendas al Señor, revelando no solo su labor, sino también la condición de su corazón. Génesis, capítulo 4, versículos 3 al 5, describe este momento crucial. Pasado algún tiempo, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra, y Abel presentó también del primogénito de su rebaño y de la grasa de ellos. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. Y Caín se enojó mucho, y decayó su semblante. La razón exacta por la cual la ofrenda de Caín fue rechazada y la de Abel aceptada no se especifica completamente aquí. Sin embargo, la epístola a los Hebreos 11.4 nos dice que por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio más excelente que Caín. Esto sugiere que la diferencia no radicaba solo en el tipo de ofrenda, sino en la actitud del corazón, en la fe y la obediencia con que fue presentada. La reacción de Caín fue de ira y resentimiento, no de arrepentimiento o autoexamen. Su rostro decayó, revelando la amargura que comenzaba a arraigarse en su alma. Ante la ira de Caín, Dios, en su infinita paciencia y misericordia, le extiende una advertencia y una oportunidad de redención. En Génesis, capítulo 4, versículos 6 y 7, le habla directamente. Y el Señor dijo a Caín: «¿Por qué te has enojado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si hicieras bien, no serías aceptado, y si no haces bien, el pecado está a la puerta. Su deseo es dominarte, pero tú debes dominarlo». Esta es una de las primeras y más claras enseñanzas sobre el pecado en la Biblia. Dios no condena la emoción de la ira, sino la dirección que Caín estaba permitiendo que tomara. Le advierte que el pecado está a la puerta, personificándolo como una bestia agazapada, lista para devorarlo. La elección era suya: someterse al pecado o dominarlo. La libertad de elección que se le dio a Adán y Eva se presenta ahora como la capacidad de superar la tentación que surge de nuestro propio corazón. Lamentablemente, Caín no escuchó la advertencia divina. El resentimiento y la ira lo consumieron, llevándolo a cometer el primer asesinato en la historia humana. Génesis, capítulo 4, versículo 8, relata el oscuro desenlace. Y Caín habló con su hermano Abel, y sucedió que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Este acto no solo fue una transgresión moral, sino una ruptura profunda de la relación fraternal y de la comunión con Dios. La sangre de Abel fue derramada en la tierra, clamando por justicia, y la inocencia del paraíso fue irremediablemente perdida por la violencia humana. La elección de Caín tuvo consecuencias devastadoras, no solo para su hermano, sino para sí mismo y para toda la humanidad. Dios, omnisciente y justo, confronta a Caín con su crimen, dándole una última oportunidad para confesar. En Génesis capítulo 4 versículos 9 y 10, le pregunta: «Y el Señor dijo a Caín: ¿Dónde está Abel tu hermano?» Y él respondió: «No sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano?» Y le dijo: «¿Qué has hecho?»
La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra, la respuesta evasiva y desafiante de Caín. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Revela su falta de remordimiento y su intento de eludir la responsabilidad. Pero Dios, que conoce el corazón de los hombres, revela que la tierra misma testifica el crimen. La sangre derramada no puede ser escondida. Clama a su creador, exigiendo justicia. Como consecuencia de su pecado, Caín recibió una maldición directa de Dios. En Génesis, capítulo 4, versículos 11 y 12, se detalla su sentencia. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y fugitivo serás en la tierra, Caín. El labrador fue maldecido en su misma labor. La tierra, de la cual obtenía su sustento, se negaría a darle su fuerza. Su vida estaría marcada por la inestabilidad, la alienación y el vagar. Esta maldición reflejaba la ruptura de su relación con Dios, con la tierra y con la comunidad humana. Abrumado por la magnitud de su castigo, Caín expresa su desesperación, a lo que Dios responde con una medida de misericordia. Génesis, capítulo 4, versículos 13 al 15, concluye la interacción. Y Caín dijo al Señor: mi castigo es demasiado grande para soportarlo. He aquí, me echas hoy de la faz de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y fugitivo en la tierra, y cualquiera que me halle, me matará. Y el Señor le dijo: cualquiera que matare a Caín, 7 veces será castigado. 7 veces será castigado. Y el Señor puso una señal en Caín, para que cualquiera que lo hallara, no lo matara. A pesar de la gravedad del pecado de Caín, Dios, en su soberanía, establece una protección para él, una señal que no es una marca física sino una garantía divina, para evitar que otros lo mataran. Esto demuestra que incluso en la justicia divina, hay un matiz de compasión y un recordatorio de que la vida, incluso la de un pecador, pertenece a Dios. Finalmente, Caín se alejó de la presencia de Dios, pero su historia no termina ahí. En Génesis, capítulo 4, versículos 16 y 17, se narra su exilio y su sorprendente legado. Y Caín salió de la presencia del Señor, y habitó en la tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, y ella concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad como el nombre de su hijo, Enoc. Caín se convirtió en un fugitivo, pero también en el primer constructor de ciudades. En la tierra de Nod, errancia o vagabundeo, fundó una ciudad. Esto puede verse como un intento de mitigar su maldición, de encontrar seguridad y establecer un legado en un mundo donde se sentía exiliado de la presencia divina. Es una herencia paradójica. La semilla de la violencia y la separación, pero también la de la civilización y la construcción humana, nacida de la necesidad y quizás de un deseo de autopreservación en ausencia de la comunión directa con Dios. La vida de Caín es una advertencia intemporal sobre los peligros del celo, la envidia y la falta de arrepentimiento. Nos muestra cómo el pecado, si no se domina, puede llevar a la destrucción de relaciones vitales y a la separación de Dios. Sin embargo, también nos revela la paciencia divina y la soberanía de Dios incluso en medio de la desobediencia humana. La herencia de Caín como primer constructor nos invita a reflexionar sobre cómo, incluso en el exilio de nuestra propia naturaleza caída, la humanidad busca establecer su lugar y crear, a menudo en un intento de llenar el vacío dejado por la falta de una comunión plena con Dios. La historia de Caín nos llama a examinar nuestro propio corazón, a escuchar las advertencias divinas y a elegir el camino de la fe y la obediencia, para no repetir los errores que marcaron el primer capítulo de la historia humana. Si la historia de Caín te ha invitado a reflexionar sobre la naturaleza humana y la justicia divina, dale me gusta y compártelo. Suscríbete a Claves Espirituales para seguir descubriendo vidas de fe. Juntos encontraremos inspiración de vidas extraordinarias.